Buenos días a todas y a todos. Avanzamos en esta jornada para hablar sobre turismo, cultura y patrimonio. En esta mesa me acompañan José María Sadia, periodista especializado en patrimonio y colaborador del diario.es. María Pilar Gómez Bahamonde es gerente de la Fundación Camino Lebaniego, que nos acompaña a través de videoconferencia. Y José Manuel Merelles, responsable de comunicación de la Agencia de Turismo en Galicia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Vamos a comenzar. Os voy a hacer una pregunta para los tres y así podemos hacer una breve introducción. Me gustaría que nos hablaran de las claves para favorecer el turismo y a la vez responder al equilibrio necesario para la conservación del patrimonio. Bueno, yo vengo un poco a dar voz a ese patrimonio que tenemos que cuidar, que tenemos que respetar, que tenemos que favorecer. Obviamente, el patrimonio tiene que tener un equilibrio, como tú has mencionado, para ser sostenible. No debemos, o tampoco nos tenemos que preocupar demasiado del éxito que puedan tener edificios o bienes patrimoniales como la Alhambra, como la Sagrada Familia. En ese caso, tenemos que pensar en si existe un estrés, ¿no?, por el exceso de turistas, pero yo vengo a dar voz a ese otro patrimonio más desconocido, que necesita del turismo para poder sobrevivir. Seguramente, si hubiera un arquitecto en esta mesa, en este debate, diría algo así como que el uso es el que garantiza el futuro del patrimonio. Y nosotros tenemos cientos, miles de bienes patrimoniales que necesitan un uso. El desconocimiento de esos bienes patrimoniales, de esos templos, de esos edificios históricos, hace que no reciban a turistas, a visitantes, y por lo tanto ese equilibrio viene por defecto, ¿no? Necesitamos a más turistas, a más visitantes que puedan generar un uso en esos edificios y que haga ese uso sostenible a medio y a largo plazo su conservación, su futuro y que evitemos algo de lo que vamos a hablar aquí en esta mesa también, que es la conservación de nuestro patrimonio, que en muchos casos está en un estado muy preocupante. Seguimos con José Manuel y luego con María del Pilar. Hola, pues nada, muchas gracias al diario.es por contar con la Agencia de Turismo de Galicia un año más. Este es el segundo año que estamos aquí en estas jornadas y para nosotros pues es muy interesante y todo un placer. Muchas gracias. Y en este sentido, nosotros tenemos que decir que en Galicia el turismo cultural tiene un desarrollo, evidentemente, como todos sabéis, pues muy elevado, gracias pues al Camino de Santiago y también a nuestro extenso patrimonio. Tengo que decir que es la segunda motivación por la que nos visitan nuestros turistas a Galicia, que creo que coincide también con los visitantes a España. O sea, la segunda motivación que tienen aquellas personas que visitan Galicia y creo que también España, pues son motivaciones culturales y relaciones pues con el patrimonio, ¿no? En ese sentido, nuestra trayectoria pues es la de apoyar la rehabilitación y el uso de bienes patrimoniales. Nosotros pues bueno, tenemos 3 patrimonios, bien patrimonio de la humanidad, y todos conocéis pues, la ciudad de Santiago de Compostela y el Camino de Santiago. Todo eso pues, nos ha hecho que tengamos cierta especialización en poner en valor el patrimonio, en ponerlo en valor turístico. Y es cierto que toda esta combinación de patrimonializar los recursos y ponerlos en valor turístico, pues requiere una especialización tanto en la promoción de turística y de estos valores como en su gestión. Creo que más ahora que cada vez tenemos cifras de visitantes mayores, nosotros Galicia recibió el número récord de turistas el año pasado, que fueron 7 millones, y con esta perspectiva, pues la verdad es que hay que ponerse pues mucho, hay que trabajar más en ese equilibrio entre la conservación
de lo que son los bienes patrimoniales y la actividad turística. María Pilar. Hola, buenos días a todos y también, como el compañero de Galicia, desde la Fundación Camino Lebaniego y de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria os damos las gracias por esta invitación, invitarnos a participar y aprender tanto de todos, ¿verdad? Y compartir. Sí, yo redundo, lógicamente, no puede ser de otra manera, en lo que los otros dos ponentes están señalando, y si encima nos vamos a, como se estaba comentando antes, a un entorno rural, de despoblamiento, de grandes distancias, pocas infraestructuras y zonas pues, de especial aislamiento, pues es como encaje de bolillos, ¿no? Podría ser lo de Camariñas, de Galicia. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues, a ver, de los casi 600.000 edificios del patrimonio religioso que tiene toda Europa, Cantabria, que es el 1% del territorio nacional, tiene 1.200, entre iglesias, ermitas, conventos, monasterios, etc. Somos solo el 1%. Entonces, esto es una realidad cada vez más aplastante. El laicismo de Europa lo conocemos todos, lo vemos además a un ritmo que viene saladito. Entonces, las intervenciones tienen que ser mucho más consensuadas, porque esta realidad de estos edificios que se consideran redundantes cada vez afectan a más partes del territorio. Entonces, Cantabria, por ejemplo, que tiene varios monumentos listados por UNESCO, pues, por ejemplo, desde las cuevas, que tenemos 10, al camino lebaniego y el camino xacobeo por la costa que va a Compostela, la labor es incesable. O sea, es una cuestión de, por un lado, intentar mantener ese patrimonio en pie y, por otro lado, cada vez más buscarle una reutilización. Precisamente este entorno en el que yo estoy es una antigua iglesia, la antigua iglesia de Potes, no sé si conocen Potes, en el corazón de los picos de Europa, en Cantabria. Pues esto era la iglesia parroquial, siglo XIV, construyen en el XIX la grande, esta queda redundante y hoy es un centro de estudios, la oficina de atención al peregrino, la oficina de turismo, todo con muchísimo respeto. Para llegar a estas claves, Cantabria se ha adscrito a la red europea, paneuropea, Future for Religious Heritage, FRH, que es futuro para un patrimonio religioso, para poder, entre todos, buscar soluciones prácticas, contundentes y que este legado pase a las siguientes generaciones. Me gustaría que ahondáramos un poco en este complejo bien patrimonial y cultural que es un camino, ¿no? Y que nos pudierais hablar, en vuestros casos, José Manuel y María Pilar, de los caminos para los que trabajáis en su promoción, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades? Empecemos por el Camino de Santiago, que es más conocido, pero sin duda nos puedes contar cuál es el momento en el que estáis ahora mismo, en qué estáis trabajando. Sí, pues la verdad, el Camino de Santiago ahora mismo, como el turismo, está en un momento de los más dulces que ha vivido a lo largo de la historia, porque tiene una historia de 1200 años, ¿no? Y ahora mismo nosotros, el Camino de Santiago ha recibido el año pasado 464.000 peregrinos que han recibido la Compostela, que es el documento que entrega la Iglesia una vez cumplidos pues, los 100 como mínimo 100 kilómetros, ¿no? Es el mayor número de Compostelas que ha otorgado la Iglesia a lo largo de la historia y creemos que además de los peregrinos que solicitan la Compostela, pues hay un 25% más que no la solicitan. Tenemos un camino que es oficial también, que es el camino de Muxía-Fisterra, que hacen algunos peregrinos cuando llegan a Santiago, se van hasta Fisterra, o lo hacen desde Santiago. Ese camino no tiene registros de Compostela porque no es un camino religioso reconocido por la Iglesia, entonces tendríamos que unir pues, también a estos 464.000 más el 25%, pues, las personas que han hecho el camino de Fisterra-Muxía. La verdad es que con la perspectiva de 30 años, que son los años que han pasado desde que el Camino de Santiago es bien Patrimonio de la Humanidad y desde que se celebrara aquel primer Xacobeo 93, que fue
fue un revulsivo para la recuperación del Camino de Santiago desde el punto de vista civil, pues es una historia de éxito, de un camino que ya era universal, pero que hemos, entre todos, pues, sobre todo los que lo han hecho, los peregrinos y las administraciones, las asociaciones del camino y todos los que velan por su integridad, pues hemos conseguido que ahora mismo pues, sea uno de los elementos con más proyección dentro de la cultura española, y es también uno de los escaparates más importantes que tiene pues, España hacia el exterior, desde el punto de vista cultural y religioso, por supuesto. En este sentido, hay que recordar también que peregrinan a Compostela gentes de todos los países del mundo. O sea, hay registros y creo que faltan 2 países que no están inscritos. Con lo cual, pues bueno, ahora vive el camino, podríamos decir, de Santiago, que está en su mejor momento, pero es cierto que tampoco nos podemos morir de éxito, y por eso pues tenemos que, y estamos ya implicados en el desarrollo de distintas acciones y programas, pues para que de lo que venimos hablando también en esta jornada, que es de la desconcentración y de la desestacionalización, y que si en el turismo es importante, pues en el Camino de Santiago, dada la dimensión que tiene ahora mismo, es el doble de importante. Vamos a profundizar con María Pilar en el Camino Lebaniego, que están ahora, de hecho, ¿no?, terminando un año jubilar, y imagino que ya pensando en el siguiente, ¿no?, que ya será para el año 2028. Es uno de los 2 caminos de peregrinación que pasan por Cantabria, ¿no?, que son patrimonio de la UNESCO, pero quizás es menos conocido, y también, digamos, la marca, ¿no?, Camino Lebaniego. Cuéntanos un poco cuáles son las particularidades de este camino, algunos de los bienes patrimoniales que podemos encontrar en él. Bueno, pues el Camino Lebaniego, como bien señalamos, es uno de los 2 caminos jubilares de peregrinación, porque caminos de peregrinación hay bastantes en Europa, pero jubilares, como sabemos, desde la época medieval solo son Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana, que es el Camino Lebaniego, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos trabajando ahora es para terminar una efeméride, que es un año jubilar, igual que en Compostela, que será el próximo en el 2027, si no me equivoco, y después volveremos nosotros con el 28, porque el comportamiento de los años jubilares va en 5, 6 y 11 años, 6, 5, 6 y 11 años. De ahí el descuadre en las efemérides. En un hecho como es el hecho compostelano, el Camino de Santiago, ya no tiene trascendencia, que es lo que está comentando nuestro colaborador, sino que ya tiene una entidad propia y una fuerza y una inercia propia el camino. En el caso de Lebaniego, ¿qué sucede? Primero, la condición de lugar de aislamiento entre montañas. Estamos hablando de un lignum crucis, el mayor trozo de la cruz de Cristo, una madera atestada desde 2000 años. Eso es esconder, guardar, proteger. Entonces eso en la idiosincrasia local también se transmite así. De hecho, tiene la Cofradía de la Santísima Cruz, es la más antigua de toda España. Todas estas cosas son mimbres para tejer una realidad, que es la difusión puesta. Máxime si nos centramos en los años jubilares. Lo que nosotros queremos es centrarnos en el camino, estudiar al peregrino que nos recorre, porque el peregrino del Camino Lebaniego es un peregrino que viene buscando más introspección, la orografía del terreno es mucho más dramática, cimas, montañas, es espectacular, pero es más ardua que un camino francés, digamos, otro camino. Implica otro tipo de perfil de peregrino. Y es complejo gestionar esto, porque los territorios por los que pasan son pueblecitos muy pequeñitos, de 18, 20, 30 habitantes. Entonces, tampoco se trata de, como comentaban antes también los otros contertulios, de masificar, y entonces perderíamos la equidad de lo que tenemos. Tenemos grandes hitos, como me preguntabas, grandes hitos patrimoniales. Tenemos, pues, por ejemplo, la iglesia de Santa María de los Ángeles en San Vicente de la Barquera, que es que tiene los pies en el mar,
hasta llegar al monasterio de Santo Toribio, que es Patrimonio de la Humanidad también, pues eso es el corazón de los picos de Europa. Y esto en 72 kilómetros. Es cortito, muy pronunciado, y los hitos religiosos que tiene de este patrimonio que decimos, pues tenemos, es que es un crisol de románico, gótico tardío, bueno, Santa María de Leveña, que es como una joyita, está metida en una garganta. Claro, el peregrino cuando llega ahí es como una cosa como trascender. Pero claro, para eso hay que estar vigilando constantemente la dicotomía peregrino-lugareño, ¿sí? Porque se trata de defender el modo de vida de los lugareños, lo que han escogido como tipo de vida, una vida rural, tranquila, sencilla, y también proteger esa acogida al peregrino proporcionándole una autenticidad. Y esto cuesta, porque si metemos 200 peregrinos, por ejemplo, por un territorio donde hay 18 vecinos, ni el lugareño va a tener una vida con calidad como está acostumbrado, ni el peregrino tampoco va a tener una experiencia transformadora del camino y la peregrinación, porque eso ya no va a ser lo que se supone que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si he contestado a la pregunta que me hacías, pero es más o menos, por ejemplo, en invierno, falta de infraestructuras, perdón, pues quizás hace que no lleguemos a los peregrinos que queremos mantener para que esos albergues se mantengan y se genere una, ¿cómo diríamos?, una actividad como un goteo, porque debe ser un crecimiento orgánico. Pero luego en verano, lo que decía antes el otro contertulio, al final es como no podemos morir de éxito y meter 200 personas ahí y que lleguen y pasen sin pena ni gloria y solo caminar. Pues no es peregrinar eso. Luego ahondaremos más porque además quiero preguntarte por actividades culturales que también tienen relación en el camino lebaniego, pero quiero recoger precisamente esto que nos hablas de las aldeas de 50 o menos habitantes, ¿no?, maravillosas, pero también en peligro, para preguntarte, José María, ¿qué impacto puede tener esta inversión en turismo patrimonial y turismo cultural para las zonas despobladas y qué es necesario para poder llevarlo a cabo? Bueno, lo primero de todo es que tenemos un gran problema en nuestro país, es el desconocimiento de nuestro patrimonio. Hace un siglo se comenzaron a redactar los catálogos monumentales por provincias, algunos de ellos en unas penosas condiciones, con pocos recursos, otros ni siquiera se llegaron a publicar. Y en este siglo que llevamos de avances, de tecnología, de conocimiento, tampoco podemos sentirnos demasiado orgullosos. Hoy por hoy desconocemos lo que tenemos, desconocemos nuestro patrimonio, sobre todo, como decía José Manuel o María Pilar, en las zonas rurales. Es imposible acceder a un listado online donde podamos identificar nuestro extenso patrimonio. Vosotros venís de Cantabria y de Galicia, yo vengo de Castilla y León, que es la región más extensa de Europa y la que más patrimonio y bienes patrimoniales protegidos por la UNESCO tenemos, y nos encontramos en muchas ocasiones con que no conocemos determinadas ermitas o determinados monasterios. Vamos a intentar saber qué es de su pasado, no conocemos su titularidad ni siquiera. Hay veces, y aunque esto parezca paradójico, que están en manos privadas y ni siquiera los propietarios saben que tienen ese bien, porque son herencias de herencias de herencias. Es decir, que lo primero que deberíamos hacer es conocer nuestro patrimonio. Y lo segundo que tenemos que hacer es conservarlo. Hablamos, y a los arquitectos, hoy estamos en el Colegio de Arquitectos, les gusta mucho el término restaurar, pero todos los gestores en patrimonio nos hablan de prevenir. Es mucho más rentable, más barato prevenir y conservar nuestro patrimonio que actuar cuando ya es tarde. Cuando tenemos que restaurar un bien es porque no lo hemos conservado y está en una situación un poco lamentable. Con respecto a lo que preguntas, si es rentable invertir en patrimonio, lo sabéis los que gestionáis bienes patrimoniales, los que gestionáis el Camino de Santiago, el Camino lebaniego. Cada euro que se invierte en zonas rurales, en zonas potencialmente atractivas para el turismo, se multiplica. Hay datos muy exactos de cuántas veces se multiplica ese euro que se invierte. ¿Por qué? Porque genera una red económica que ayuda a dinamizar esas zonas que están tan
aisladas, tan despobladas. Hace poco en el diario Elena publicábamos un reportaje sobre la comarca burgalesa de la Bureba, que tiene un potencial turístico, no es evidentemente el mayor, pero tiene su interés turístico. Sin embargo, el desconocimiento, la falta de recursos para ponerlo en valor, para crear una ruta en torno a todos ellos, lo que hace es que al final lo desconozcamos y que mientras nosotros estamos aquí sentados hablando de patrimonio, esas iglesias, esas pequeñas ermitas que tienen su encanto también, se vayan desmoronando ahora mismo, vayan perdiendo su despoblado del que nos tenemos que preocupar y sobre todo, y lo que es más importante, por lo menos bajo mi punto de vista, es la cuestión del orgullo de los vecinos. Alguien que no tiene nada, que forma parte de una junta vecinal, que ni siquiera tiene ayuntamiento, que son unos pocos vecinos de entre 60, 70, 80 años. Si se cae su iglesia, se suele decir aquello de se cierra el pueblo, ¿verdad? Es como lo mismo que el bar, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos, y los hemos ido contando, de territorios muy, muy despoblados, dispersos, envejecidos, donde la recuperación a raíz de iniciativas vecinales, populares, lo que ha hecho es redundar en el orgullo de esos vecinos, creando una esperanza para gente que prácticamente la habían perdido y que habían visto como una grieta en la iglesia donde fueron bautizados o contrajeron matrimonio se iba a venir abajo y con ella todos los recuerdos que habían acumulado desde su niñez. Por último, sí que quería decir que también que tenemos que hacer un esfuerzo en educación. Vemos también, mientras estamos aquí sentados, cómo estamos en un país en el que se aplaude, por ejemplo, a los buscadores de tesoros, ¿no? Con esos detectores de metales que lo que hacen al final es infringir las leyes de patrimonio, ¿no? Y vemos también cómo hay monumentos de siglos que nos han legado nuestros mayores y que ahora mismo lo que se nos ocurre es practicar grafitis en sus fachadas, cuando no hablamos de iglesias que se han quedado a la intemperie y han sido auténticamente expoliadas de los últimos bienes que tenían. Es decir, que yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente invertir, pero sobre todo prevenir, conservar y atender a las iniciativas de esos vecinos, de ese mundo rural, que es el que mejor conoce su patrimonio y el que mejor lo puede defender y el que mejor puede pensar en ese patrimonio como una esperanza de futuro. José Manuel, Sí, recogiendo una pregunta concreta que te hago, y ya seguimos por ahí, porque no quiero que pasemos por alto uno de los problemas que comentaba José María, ¿no? El desconocer lo propio, ¿no? Y por ejemplo, hacer un camino como el de Santiago y quizás no fijarse o no conocer bien el patrimonio cultural, el patrimonio histórico que lo recorre, ¿no? ¿Cómo lo hacéis desde Galicia? En ese sentido, el Camino de Santiago en Galicia recorre 1.200 kilómetros aproximadamente en las 9 rutas terrestres oficiales. Hay una marítima que es también oficial, pero bueno, costea un poco. En esos 1.200 kilómetros se acumula mucho patrimonio rural, sobre todo patrimonio religioso, porque el camino tenemos que tener siempre claro que fue una iniciativa religiosa del medievo. Y entonces, aquí sí que nosotros probablemente llevemos algo de ventaja. Precisamente desde que se rehabilitó el camino, se empezó a trabajar por el Camino de Santiago, justo cuando en el año 1987 pues, fue declarado el primer itinerario cultural europeo. Eso pesa mucho y eso nos ha hecho que tengamos puesto el foco muy puesto en el patrimonio de lo que es el camino y también de todo aquello que hay en su entorno. Recientemente, os quiero recordar que al ser itinerario cultural europeo, nosotros estamos auditados por el Consejo de Europa y recientemente hemos tenido una auditoría de un profesor inglés que nos decía que el camino hay que cuidarlo, que es cierto que tiene un gran éxito últimamente y que nosotros pues, éramos una especie de ejemplo para el resto de itinerarios culturales europeos, precisamente por haber sido el primero y también por el éxito que hemos alcanzado. El camino también es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993 y los caminos del norte, que son el primitivo y el Camino del Norte, pues también son Patrimonio de la Humanidad desde el año 2015. Todo esto
nos ha hecho, como decía antes, poner el foco en ese patrimonio que no solo es el camino, sino todo ese entorno. Y nosotros pues tenemos distintos acuerdos o distintas relaciones, fundamentalmente en este caso con la Iglesia, con los obispados y el arzobispado de Santiago, pues para estar pendientes de ese patrimonio, porque hay que tener en cuenta que todas estas ermitas, todos estos templos pequeños, pues últimamente se están quedando sin sacerdotes, sin curas párrocos que los atiendan, y a veces pues están cerradas. Las personas que hacen el camino, los peregrinos, que son tantos, sus motivaciones son tantas como cada peregrino que lo hace, pues sí que suelen en gran parte conocer por donde pasan, y nosotros con esos acuerdos con la Iglesia pues tenemos relación para abrir ermitas, en algunos casos pues para que se puedan visitar con unas rejas que se puedan abrir y hacer unas visitas, pues aunque sea visuales. Es una labor bastante ímproba porque, por lo que decía José María, porque el patrimonio español es increíblemente grande, y si pensáis en Galicia, en su hábitat de minifundio, tenéis que pensar que en España hay 60.000 núcleos de población y creo que 30.000 aproximadamente están solo en Galicia. Todos esos 30.000 núcleos de población, todo el patrimonio que han ido acumulando a lo largo de la historia, pues a veces, no diría yo que es imposible, pero es muy difícil atender. María Pilar, antes has mencionado el Lignum Crucis, que esta reliquia, ¿no?, en Santo Toribio de Liébana, de gran valor para el patrimonio religioso, pero me gustaría que nos descubrieras qué otro patrimonio histórico rodea el camino lebaniego y que os gustaría fomentar y dar a conocer, que pienses que es más desconocido. Los más señeros son precisamente el monasterio de Santo Toribio, obviamente con el Lignum Crucis, como bien señalas, Santa María de Leveña, Santa María de Piasca, con un románico palentino que nos entronca con la tierra de José María, pero con ello estamos descubriendo otras ermitas aledañas que tienen murales que, en cuanto se meten los investigadores y los arqueólogos, es impresionante, es que nos sorprenden prácticamente semana tras semana porque encuentran algo nuevo. Y son pequeñas, son minúsculas, pero son auténticas joyas cada una en sí misma. Les hemos denominado, hay un proyecto que hemos denominado murales ocultos, y entonces estamos intentando sacarlos a la luz, protegerlos, prevenir ese deterioro, frenarlo por lo menos, y también, consecuentemente, difundirlo. Pero hay torres medievales, es un patrimonio integral lo que tiene este camino. Sí que es todo de montaña y eso tiene una especificidad determinada. Si te digo que incluso tenemos, la Fundación Camino Lebaniego está también en un proyecto LIFE, y uno puede decir, como es que una fundación cultural que quiere defender el patrimonio arquitectónico religioso y también el intangible y cultural, pero es que la naturaleza del camino también lo tiene. Entonces, resulta que hemos descubierto que tenemos más mariposas, más variedades de mariposas en los picos de Europa que en todo el Reino Unido. Entonces, ahora mismo a los niños estamos haciendo una concienciación a través de talleres de todo este tipo, que donde está la iglesia, hay un hecho claro, y estamos en el colegio, bueno, yo no, ya quisiera, en el colegio de arquitectos, ¿verdad? Pero el patrimonio arquitectónico religioso es el mayor museo de Europa, ¿sí o no? No hay ciudad, urbe, que no tenga una catedral, y no hay un pueblo pequeñitín que no tenga una ermita, un humilladero, un cruceiro, whatever, que dirían los ingleses. Entonces, intentar hilvanar el patrimonio construido con el patrimonio natural para nosotros es vinculante, porque como todo forma parte de ese patrimonio integral, entendemos que también así se comprende mejor. Y ¿sabes qué estamos haciendo también? Estamos
es en relación con lo que estaba comentando antes José María. Estamos incluyendo todos nuestros edificios del patrimonio religioso en esta red paneuropea a través de una digitalización. Os lo digo porque igual a lo mejor es una información muy buena que podría venir para las otras comunidades autónomas con un patrimonio tan apabullante, y se llama Religiana. Religiana cubre precisamente ese aspecto, recoge todas las iglesias, ermitas y pequeños ítems, sí, siempre desde el punto de vista del patrimonio religioso-cultural, ¿vale? No lo laico, pero puede ser una buena iniciativa para poder empezar a hacer ese engranaje de que estábamos hablando antes. Vamos a terminar con un breve cierre, una intervención de cada uno de vosotros, donde me gustaría que pudierais apuntar a un reto o un objetivo a corto plazo o a medio plazo en el que estéis pensando, tanto para los caminos que ayudáis a gestionar, como en general para la conservación del patrimonio. Si quieres empezar tú, José Manuel. Vale, pues nuestro reto está en dejar el legado del Camino de Santiago, que las siguientes generaciones pues, se lo encuentren como nosotros nos lo hemos encontrado. Pues un patrimonio universal que traspasa fronteras totalmente. Como decía María del Pilar, el camino ahora mismo no es nuestro, el camino es universal. Un ejemplo es que los extranjeros que más hacen el Camino de Santiago son los norteamericanos. El camino está de moda en el exterior y nuestro empeño es que este legado pues, se transmita pues, como lo hemos recibido nosotros. Para ello nosotros estamos desarrollando un plan estratégico que va desde el año 2022 al 2027, que será el próximo año xacobeo, en el cual hay una apuesta muy importante por la sostenibilidad y por la puesta en valor de los entornos y de las personas que viven en el entorno de los caminos, ¿no? Que la convivencia se mantenga como se ha mantenido a lo largo de estos siglos y que sea una fuente de riqueza, como también ha sido siempre. En ese sentido, tengo que decir que en estudios que nosotros realizamos nos dicen que más del 90% de la población que está en el Camino de Santiago está muy contenta con el fenómeno de las peregrinaciones y también pues, apostar pues, por esa convivencia, como decía, por la sostenibilidad de las peregrinaciones y porque, pues no sé, sea la evolución siga siendo, pues como hasta ahora, progresiva y que no nos sorprenda pues una gran, como decía antes, morir de éxito, ¿no? Una gran expansión que no podamos controlar. Claro. María Pilar. Bueno, yo voy a redundar en sus palabras, claro, años luz, porque nosotros tenemos que trabajar para conseguir esa difusión, que estamos en las antípodas de morir de éxito, pero sí que para nosotros el trabajar para el camino, por y para el camino, diferenciándolo de las efemérides, es lo que forma parte de este plan estratégico que vamos a desarrollar desde ahora hasta el 2028. Estamos ahora mismo pues, con diagnósticos, estudios y bueno, y asesoramiento para lo que comentaba, separar el concepto, porque Cantabria vivía el camino lebaniego a través de la efeméride de los años jubilares y los peregrinos tienen ya unas necesidades diarias. Entonces, buscar ese equilibrio de esa dicotomía lugareño y lugareño por un día, que es el peregrino, es una cosa que nos concierne muchísimo y entendemos que es trabajar desde abajo, desde el tejido totalmente local para ir construyendo hacia arriba, no con imposición, sí, para que funcione, ¿sí? Precisamente por temas de identidad, de orgullo vernáculo y también para poder compartir realmente, para que sea enriquecedora para ambas realidades, la del territorio y la de la persona que viene y se sienta acogida. Entonces nosotros en ese sentido buscamos, lo voy a poner muy claro, 2006
Año jubilar lebaniego, 1.250.000 visitantes al monasterio de Santo Toribio, ¿sí? 2.000 peregrinos, 2.000 a pie, sellando credencial. 2017, más o menos 1 millón de visitantes al monasterio de Santo Toribio, 15.000 peregrinos sellando credenciales. A ver qué cuentas sacamos en este año jubilar, 2023-2024, que como sabéis termina dentro de poco, pero la apuesta es por esta realidad de peregrinación auténtica, aparte de los visitantes. Muy bien. Y una brevísima conclusión, José María. Bueno, desde el punto de vista general del patrimonio, lo que tenemos que hacer es protegerlo porque, como algunas personas expertas me han comentado en alguna ocasión, no tenemos que hacerlo todo hoy. Podemos legar a las futuras generaciones qué hacer con ese patrimonio, pero desde luego si no lo protegemos no va a llegar en buenas condiciones. Hay que recordar, por ejemplo, que países como Irlanda tienen circuitos turísticos de ruinas consolidadas donde han podido frenar el deterioro de esas iglesias que tan atractivas son para el turismo y que, por ejemplo, en Soria tenemos más de 40 iglesias sin cubierta, que son ruinas con un auténtico interés que por desconocimiento y por falta de protección se nos pueden ir al limbo en el futuro. Por lo tanto, protegerlo y, desde luego, estamos en un país en el que el románico por defecto no está protegido, como sí lo están los castillos. Es decir, que podemos empezar por proteger todo el románico solamente por el hecho de ser románico. Muchas gracias. Acabamos aquí esta mesa de conversación. Agradezco mucho vuestra participación y la del público. Ahora hacemos una pequeña pausa de 25 minutos para tomar un café y retomamos de nuevo en esta misma sala a las 12:05 con la mesa El reto de la sostenibilidad turística. Muchas gracias.